¿Qué es el coronavirus? Es la intención de quitar la creencia de que esto es falso. Soy médico, soy especialista, trabajo en un hospital, convivo con mis compañeros en diferentes instituciones y desafortunadamente esto sí existe. Y lamentablemente como persona, como ama de casa, como ser humano, sigo escuchando hace una semana, esto es una treta del gobierno. Esto no es cierto. Y eso me preocupa, porque ante esa creencia, pues finalmente no vamos a tomar las medidas necesarias y vamos a terminar enfermos y desafortunadamente muertos. ¿De acuerdo? Ahorita quizás lo que estamos escuchando en las noticias, porque en todas las noticias cada hora de noticiero hablan del coronavirus en todo el mundo, finalmente ya sobramos de información, ya estamos informados, pero no creemos en ella. Eso es lo malo, ¿de acuerdo? Muchas personas, incluyéndome a mí, con fundamentos quizá muy pequeñitos, decimos que la información que recibimos de parte de los noticieros no es verídica, que ocultan la información y quizás es peor si nos dijeran son 200 casos y ya somos 500. ¿De acuerdo? Ahí sí. Preocupa más porque entonces estamos creyendo que esto está controlándose y finalmente, pues no. Estamos un poquito peor, ¿no? Y el presidente dice que tenemos todo. ¿De acuerdo? Y no es cierto. Que estamos preparados tampoco. Yo hasta la fecha, en la semana del miércoles, recibí el documento en donde sé cómo actuar en mi hospital o cómo se va a actuar en mi hospital en caso de que llegue un paciente con coronavirus a la unidad. Pero apenas el miércoles, cuando ya teníamos más de 100 casos. ¿No? No tenemos un lugar establecido y yo creo que pues, a lo mejor ningún hospital está preparado para estos casos, ninguno, pero finalmente no tenemos un lugar, si se puede adaptar, pues para confinar a estos pacientes. Y si se dan cuenta, pues también los que estamos en riesgo somos nosotros, como personal médico. Afortunadamente, muchas de las personas pueden llevar a cabo su trabajo en casa. Desafortunadamente, otros van a tener que dejarlo de hacer y van a dejar de percibir ingresos, pero vale la pena. ¿De acuerdo? Vale la pena para contener el contagio. En Italia yo no sé qué esté pasando y yo entiendo que el virus es un mismo virus que se puede comportar de diferente manera de acuerdo a cada poblador. Si bien en Europa tienen un nivel socioeconómico más elevado, quizá tengan una alimentación más inadecuada y eso influya en que los pacientes de Italia se estén muriendo de una manera impresionante. En España igual. En China sí, pero no. Y aquí tampoco. ¿De acuerdo? Pero si nosotros dejamos que el virus haga lo suyo en cuestión de población, vamos a incrementar el tipo de muertos porque finalmente México es uno de los pacientes que tiene alto índice de enfermos de diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, desnutrición o malnutrición, obesidad, y esos son los pacientes que se mueren. Entonces, vamos a incrementar el número de muertos simplemente porque somos personas, poblaciones enfermas. Si podemos contener esto, entonces sí, podemos. ¿Pero cómo? Pues no contagiando. Entonces, el objetivo de la plática prácticamente es decirles, por favor, no vayan a creer que esto es cuento. Yo no he visto ningún caso en este momento, pero así como en el 2009 influenza vi muchos y sigo viendo muchos casos año con año que se mueren y que se recuperan. En ese momento también se pensó que era una Rusia del gobierno, y no era así, y hasta el momento lo seguimos viviendo. La influenza sigue ahorita todavía en su época, entonces puede ser coronavirus, puede ser influenza, y las dos son enfermedades de riesgo y de contagio. Si estamos vacunados, pues qué mejor, porque finalmente no nos vamos a enfermar de influenza, o la influenza que no te va a ser leve.
pero si es coronavirus con una influenza, Dios mío, ¿no? Entonces, finalmente ese es el objetivo. Quizá toda la información que ustedes van a ver aquí se las explico, pero ya la escucharon en las noticias. El objetivo es ese. Hay que tomar en serio las cosas, hay que tomar acciones. Si me hicieran el favor de externar, de extender la información a sus familiares y explicar a alguien más que no crea, decir, ¿sabes qué? Sí, yo platiqué con una persona de salud que conoce personas que tienen casos. Un compañero mío es director de un hospital y tenía 2 casos graves, cuando en las noticias dijeron que había solo 2 casos graves en el INER y uno falleció. Y entonces estos 2, ¿no? O sea, sí están falseando la información, igual a lo mejor para no provocar pánico, pero pues teniendo cuidado no hay problema. Y haciendo lo que se debe y no lo que se quiere, no hay problema. Sí se puede. Por eso puse aquí villano que podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿La siguiente? Sí, porque las letras son cositas. Bueno, el coronavirus ya desde 1960 lo conocen, los virólogos y los epidemiólogos y los médicos lo conocen. Hay diferentes tipos de coronavirus. Y en 2003 fue el famoso SARS, que está provocado por coronavirus. Y hubo infecciones respiratorias con una mortalidad también presente en ese tiempo, pero duró pocos meses. Y después se presentó en el 2011 el MERS, que ese fue en Medio Oriente, que también fue provocado por coronavirus, hablando de un virus y su nombre, pero las características genéticas en todos los virus van cambiando. Por eso hay que vacunarse de influenza cada año, porque la información genética que trae el virus ya es diferente. Entonces, si no me vacuno y me quedo con la vacuna anterior, pudiera que el virus sí pueda llegar a hacerme algo, porque ya la información genética que trae es diferente. Entonces, en estos 2 casos son coronavirus, pero son diferentes. Este provocó más muertes, pero duró muy poco. ¿La siguiente? El coronavirus es un patógeno que invade animales y que invade humanos. Coronavirus alfa es un coronavirus que habita en los perros y en los gatos. Yo tuve un perrito que se me murió de coronavirus hace algún tiempo, ya lo conocí desde hace 80 años. Pero también tenemos el beta coronavirus, que es el que puede ocupar el cuerpo humano para poder producir infección o para reproducirse. Aquí dice beta coronavirus, se replica en el citoplasma. Hagan en cuenta que la célula como el huevo. Imagínense el huevo, ¿sí? El citoplasma está clara, se mete a la célula y empieza a multiplicarse. Se empiezan a hacer muchos. Y de pronto, cuando ya el huevo está lleno de virus, explota. Y es cuando se libera y empieza a fastidiar otras células. Y las células que para él son casa y hotel, es las respiratorias, ¿de acuerdo? Las células de las vías respiratorias. La siguiente. Entonces, entre menos virus haya, pues menos explosión celular y menos producción de síntomas. Por eso es que los pacientes que están enfermos, que tienen calidad celular menor, pues se enferman, se ponen más graves, más rápido, porque su calidad celular es menor. A fines del año 2019 fueron reportados casos de neumonía. Ahorita ya tenemos más de 200 casos, desafortunadamente. Al principio sonaba bien, sonaba tranquilo. Tenemos 5, tenemos 6, poco a poco, 3 días, 4 días, tenemos 7, tenemos 9. Y ya desafortunadamente esta cifra ya se está duplicando. Ya ahorita de 20 fueron a 40, y de 40 se fueron a 82, y de 96 se fueron a 164, y ahorita ya son más de 200 diarios. Ya se va duplicando. Estos 200 van a ser 400 mañana o pasado mañana. Pues ya no está tan padre. ¿De acuerdo? Solamente un fallecido, el fallecido que tengo entendido tenía 41 años, obeso, diabético, que eso quizá pudo haber, porque era joven.
El paciente joven no es tan fácil que se muera. En influenza lo veo también muy seguido. El paciente obeso es mucho más, porque tiene los pulmoncitos así de chiquitos y luego ocupados allá adentro por virus y mocos, pues ¿dónde le entra el oxígeno? No le entra. En el paciente joven con salud pulmonar, que no tiene tanto moco adentro, entra el virus, inflama, produce moco, pero si entra el oxígeno, si cabe. Entonces, por eso es que el paciente ya grande, el paciente fumador, el paciente obeso, el paciente hipertenso, que ya tiene ciertos daños celulares, es más fácil que fallezca. Ya sabemos que todos que Wuhan fue el lugar donde salió todo esto. En algún momento dijeron que era un arma biológica para favorecer la cuestión económica del país de China, a pesar de que se morían sus pobladores. Ellos mismos habían liberado el virus para que todo decayera, las empresas extranjeras compraran, vendieran a precios muy bajos sus empresas y los chinos se quedaban con ellos. Lo cierto es que, bueno, todo empezó en un mercado y se supone que viene del murciélago. Si alguien llegó a ver el video, pues sí había murciélagos ahí que se estaban matando y la sangre ahí para hacer sopa de murciélago y que de ahí vino el asunto, ¿no? Y de ahí pues ya fue todo un caos. Ya en febrero del 2020 la OMS ya lo nombró COVID-10, ahora para cuestiones técnicas es el COVID-SARS-2. ¿Por qué? Porque el SARS, el virus de coronavirus del SARS, se parece muchísimo genéticamente, es así como un gemelo o como un cuate del coronavirus del COVID-10 en información genética, entonces le nombraron SARS-2, ¿de acuerdo? Y ya ahorita, pues ya a principios de marzo se nombró pandemia, ¿por qué? Porque ya está invadido prácticamente todo el mundo. Su pico máximo de casos fue a fines de enero y a principios de febrero en China. Pues ahorita ya estamos teniendo muchos problemas en marzo con Italia y España. Ya prácticamente en el continente asiático se está resolviendo, pero ahorita el problema es en Europa. Es en España y en Italia, lamentablemente, tienen peores casos. Ayer se murieron más de 600 personas en un solo día. Antier 400 y antier 400. ¿Por qué? No lo sé. No sé. Incluso los chinos fueron para allá. No quieren pensar que los chinos los están matando, ¿verdad? Pero, pues sí, porque les mandaron ventiladores, les mandaron, desafortunadamente no hay medicamento, y les mandaron especialistas, y después llegaron más especialistas, y aún así no se puede contener, al contrario, se empezaron a morir más. Entonces, bueno, ya tenemos pandemia, ¿no? El entender cómo se transmite el coronavirus es importante. La hepatitis A, ustedes algún momento, y yo creo que más en años anteriores, si te comparto mi paleta, te contagio. Y si voy a hacer del baño en donde tú hiciste a la mejor, me contagio. Si tú comiste de la comida que yo dejé ahí, me contagio. Si me pongo la ropa que tú te pusiste, igual y me contagio. Es más fácil de contagiar una hepatitis que un coronavirus. ¿Por qué? Porque la hepatitis está en todos lados, secreciones, sudor, saliva, popó, orina. En el coronavirus no, porque habita en el tracto respiratorio. ¿Cómo se transmite? Así no, mientras yo no me haya tocado una vez. ¿Sí? Si van al baño las dos personas mientras yo no haya estornudado ahí, o haya tosido, haya echado mi flema, no pasa nada si yo saludo, pero con las manos limpias. Lamentablemente, pues todos tenemos que tocarnos en algún momento, o yo hago esto como lo recomienda, y al rato paso mi mano, o alguien pasa su mano por aquí. Entonces, el evitar propagar el virus por las gotas de flush, que son las que escupo, es la clave. Dicen en la televisión que no hay que usar cubrebocas, que las personas no es necesario que usen cubrebocas más que las que están enfermas. Pero yo no sé quién de ustedes se fue a España. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. A lo mejor yo a mi mamá, pues sí sé que no viajó.
¿sí? Las personas más cercanas sé que no han viajado, pero ya, desafortunadamente, así como se está regando, pues ya no sabemos quién tuvo contacto con el primo del hermano que se fue a España. Entonces, si se transmite así, y hace un rato estaba yo escuchando a una, tiene un nombre oriental, la doctora, de la UNAM, que le empezaron a hacer todas las preguntas de interés para todo el público. Hay portador asintomático, que lo tiene pero no lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo desarrolló, no desarrolló los síntomas. Y ahorita ya no es haber viajado a España. Yo puedo pensar, a lo mejor inconscientemente decir, igual que sí lo tengo, porque pues yo llegué de España hace una semana. Pero si yo no he viajado, pero ya me senté en el metro junto a la señora que venía tosiendo, pues entonces sí puedo pensar que lo traigo. Y a lo mejor puedo estar tranquila a los 14 días porque nunca desarrollé la enfermedad, pero yo contagié a no sé cuántos solamente por estar en contacto sin cubrebocas. Y se lo dije a Blanquita desde el principio. Yo creo que la intención de decir no usen cubrebocas es no generar pánico, eso fue lo que dijeron en la tele, que no era necesario, tampoco estoy de acuerdo por lo mismo, porque hay pacientes portadores que ni siquiera lo saben. Y yo no sé al lado de quién estoy sentado bien, desafortunadamente, gente que todavía sigue escupiendo en el suelo a estas alturas, ¿sí? Que todavía sigue estornudando, ¿sí? O que se suenan los moquitos así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues finalmente todavía no tenemos esa cultura como para sí estar en riesgo si yo salgo a la calle y me traigo mi cubrebocas. ¿De acuerdo? Y aparte, el que ya lo tiene, pues sí, obviamente se tiene que cubrir para no estar escupiendo. Si yo estoy dando una plática más de 1,5 metros, antes decían que era 1 metro, ahora ya dijeron que era 1,5 metros, sin cubrebocas pueden evitar las de atrás, que yo las contagio, pero aquí no. Y ahorita lo que escuché igualmente es que si yo estornudeo, tosí en mi mano y abrí la manija 3 días, puede estar el virus aquí. En aluminio y en plástico, 72 horas puede habitar el virus, ¿no? Entonces, si yo traigo mi cubrebocas, no las contra ustedes, pero también si traigo mi gel, me pongo gel, agarro la manija y ustedes no están en riesgo, o estoy desinfectando superficies. Para quitar el virus que puede estar en 72 horas, mejor lo quito de una vez para que lo dejo ahí de invitada. Gotitas de flux. Pero las gotitas de flux no es, estoy hablando contigo y te escupo, no, es agarrarme la cara, meterme el dedo en la nariz, tallarme los ojos, ya me lo volví a meter, o ya agarré la manija de alguien que traía coronavirus y me agarré los ojos porque me dio comezón, ya me lo puse. ¿De acuerdo? Ninguna mucosa se debe tocar con las manos sin lavar. Y si salimos a la calle, yo les recomiendo a lo personal que usen cubrebocas. Si van a ir al súper y van a estar al ladito, pónganse cubrebocas, no les cuesta nada. Si van a ir a un lugar donde van a estar 2 metros, 3 metros, no hay problema. Pero yo, en lo personal, conociendo o teniendo conocimiento de medicina, yo sí usaría cubrebocas. Los especialistas aquí lo tienen que hacer porque no saben qué paciente recibe. Pero las maestras, por ejemplo, en la escuela, ahora que estuvieron con la situación de que iban y no iban y demás, en las escuelas les indicaron que no trajeran cubrebocas porque generaban pánico. Y las mamitas mandaban a sus hijos enfermos. Y acababan de llegar de Estados Unidos. Entonces, ¿quién garantiza que la maestra no traía ya un bicho y que no se ha enfermado, porque ya no supimos si se enfermó? ¿O quién garantiza que la maestra ya me contagió a un? Entonces, ya no sabemos quién trae. Si yo traigo, me voy a dar cuenta. Si en 14 días no he desarrollado ninguna enfermedad, no hay bronca, ya no voy a contagiar a nadie. En 14 días. ¿Sí? Si en 14 días yo desarrollo síntomas, sé que me tengo que guardar. Y así usted sale y yo
no entra en contacto conmigo y no se contagia. Pero como yo soy bien mala onda, estamos en la calle, ¿qué onda, cómo está? Sí, sí, ¿no? Entonces ahí la importancia, y es lo que enfatizan, de lavarse las manos, de ponerse, de desinfectar superficies, de no salir, de tomar distancia, pero yo sí usaría cubrebocas si voy a lugares públicos. En el hospital donde yo trabajo hay muchos bichos, muchos. Yo trabajo en terapia intensiva y los bichos de ahí son feos, agresivos para los pacientes. Pero el paciente sano no lo atacan. Entonces yo sé que estoy en una unidad contaminada, pero que a mí no me va a pasar nada con esos bichos. Pero yo bajo de mi unidad y me pongo el cubrebocas, porque yo no sé con quién me voy a encontrar si el enfermero camillero ya fue y trasladó en silla de ruedas al paciente coronavirus, ¿no? Entonces yo salgo de mi unidad, inmediatamente me pongo el cubrebocas. Me subo a mi coche, me desinfecto las manos y me quito el cubrebocas. ¿Sí? Porque creo que no tengo nada, pero no quiero tener nada. ¿Ah? Gracias a Dios no estoy en urgencias. Si no trajera uno de concha. ¿De acuerdo? Entonces, pues, más o menos. Es un beta coronavirus, ya lo comentamos. Es el murciélago en donde se piensa que estuvo, y de ahí empezó, porque empezaron a comer murciélago allá en China, bueno, comen de todo, y fue donde empezó a replicarse o a introducirse en el humano, se multiplicó, se modificó y ya tiene la capacidad de abordar al ser humano. Y es similar, como les dije hace rato, al del SARS y al del MERS. El periodo de incubación es de 14 días, hablan de 5 a 9 días promedio, pero se fueron del 1 al 14 para estar seguros que no hay más periodo de incubación. Si yo me expongo, el fin de semana, bueno, hoy sábado me voy a un concierto, hay pacientes con coronavirus, ese es el día 0. Mañana empiezo el día 1 y yo tengo que guardarme 14 días y esperar a ver si me enfermo o no contagiar 14 días más a los demás por la posibilidad de que yo tuve contacto. Los 14 días a partir de la exposición. Pero como ahorita yo no sé si ustedes están en coronavirus, pues entonces ¿cuántos me guardo? Pues hasta que se desaparezca aquí como en China, hasta que el último paciente ya esté dado de alta, hasta que el último paciente ya digan ya no tiene síntomas, ya pasaron 14 días, ya no hay nadie dentro de los 14 días. Ajá. Uno de los principales síntomas respiratorios, y me llama la atención porque ahí es donde entramos en la confusión, fiebre. Es una de las claves importantes entre influenza y coronavirus. Son fiebres altas, de difícil control. ¿Cómo controlamos la fiebre? Y esto lo voy a decir ahorita porque no se me pasa el rato. Hace rato estaban diciendo que el ibuprofeno no está recomendado. Pero no sé por qué, bien, ni la doctora de la UNAM lo pudo decir, pero no se recomienda el uso de ibuprofeno y generalmente con los niños usamos el Motrin, ¿no? Entonces mejor no, su paracetamol, ¿sí? Su paracetamol y aspirinas tampoco, son buenas para controlar la fiebre y el dolor de cabeza, pero como hay mucha lesión pulmonar, puede provocar hemorragias pulmonares, una aspirina porque prolonga los tiempos de coagulación, se hace la sangre más delicada. Mejor paracetamol para controlar fiebre, se puede incluso tomar cada 4 o 6 horas para bajar esa fiebre. Los medios físicos, como ya saben, vayan con agua tibia, estar lo más encuadrado que se pueda en un lugar donde no haya cambios de temperatura y el antipirético para que las tortillas esas quemadas en las plantas de los pies y demás no sirven. Lo pueden llevar a cabo, no hace daño, pero paracetamol es lo ideal para el control de fiebre. Es uno de los principales síntomas. Adelante. Una pregunta, ¿qué diferencia hay de lo que está comentando a una gripe? Por ejemplo, mi hijo se me enferma, una gripe le da una temperatura de 38, 39.5, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del coronavirus? Porque ya está hace una temperatura, el mismo grado de temperatura. Algo así, ¿no? Quizás a lo mejor ahí la situación
la podría observar o la podría entender bien un médico, pero no un paciente que no sabe de medicina. La gripa está provocada por virus. Sí. Y la gripa generalmente no provoca fiebres de ese grado. Entonces, ya cuando yo tengo un paciente sin ser coronavirus y sin ser influenza, cuando tengo un paciente con fiebre de 38, 39,5, estoy hablando de una bacteria. ¿Sí? Ya cuando dice, a ver, es que me duele la garganta, que es coronavirus, ¿no? En influenza no duele la garganta. Pero aquí sí hay tos seca, dolor de garganta, fiebre arriba de 38 grados, dolor de cabeza, y es un dolor de cabeza intenso. Dolor de cuerpo. Entonces, a ver, yo, médico, le duele la garganta, tiene fiebre de 38 grados, tiene tos seca, pero no moquea, entonces no es gripa. Pero puedo pensar ahora en coronavirus. Antes no lo hubiera pensado, antes hubiera asegurado que el paciente va a tener las anginas todas llenas de pus y de puntos blancos. ¿Qué le hago? Pues le meto penicilina, yo, porque yo no me voy a los antibióticos de nueva generación. Empiezo por básico y resulta que es barato. Si tiene gripa, tiene escurrimiento nasal, tiene dolor de cabeza intenso, tiene fiebre de 38 grados o arriba, de difícil control, dolor de huesos, acá en los ojos, ardor ocular, sin dolor de garganta, es una gripa y parece una influenza, porque tiene fiebre arriba de 38 grados. Si no tuviera fiebre, tuviera todo lo demás, es una gripa normal, y entonces pues toman el antigripal. Pero aquí la clave es ir con el médico, ¿de acuerdo? Vamos a diferenciar nada más que el coronavirus. Lo que están recomendando ahorita, a diferencia de las otras, porque siguen las enfermedades respiratorias, y más ahorita que llueve, que hace calor y que al rato hace frío y que en la madrugada hace frío y nos levantamos de ese calor, es horrible. Entonces, nada más hay que estar conscientes, ok, identificar mis síntomas, pero ustedes no están obligados a saberse el diagnóstico. Y por lo mismo, no tomarse medicamentos, ¿sale? Pecando de pensar en que estoy Superman y me voy a morir, o pecando de que a mí no me pasa nada y soy Superman. Entonces, yo identifico mis síntomas. Tengo fiebre, tengo 37 grados, tengo 37,5, no me duele la cabeza, sí tengo tos y me duele la garganta, ya no porque sea coronavirus. Tengo que ir al médico para que me recete y me quite esa bacteria que traigo aquí. Pero si ya tengo todas las características de coronavirus, al último les puse el número porque, por una parte, dicen que no contestan cuando se tienen que comunicar. Un mensaje de SMS, 51515, y les mandan un cuestionario. Entonces, ahí les preguntan, bueno, yo tengo esto, y creo que tengo coronavirus. Y entonces ahí van a empezar, ¿y viajaste? Y esto, no, pues es que yo trabajo en un hospital. Entonces me van a considerar que sospechoso porque trabajo en un hospital. Pero si el interrogatorio es negativo, entonces me van a decir qué hacer. ¿No? Y es prácticamente paracetamol y aislamiento. Si me catalogan como sospechoso. A lo mejor me dicen, no, no se preocupe, usted no tiene coronavirus, vaya al médico. ¿De acuerdo? Pero eso ya la obligación la tiene un médico, de saber qué. ¿De acuerdo? Entonces, el periodo de incubación es de 14 días a partir de la exposición. Fiebre y síntomas respiratorios se desarrollan de 3 a 6 días después del contacto, por eso hablan de 5 a 9. Y la neumonía es cuando el cuadro más grave. Se acompaña de fiebre, tos, falta de aire. Eso es importantísimo, que empiece a faltar el aire, hay que ir a un hospital. Aquí está una radiografía, se ve poco, pero bueno, las radiografías, todos pensamos que lo negro es horrible, es humo, no. El aire en una radiografía se ve negro y los huesos se ven blancos. Entonces, ahí está. Entonces, aquí vemos como algodones blancos, olas blancas, como de nieve. Esos son mocos, son flemas.
que no permiten que el aire entre a los pulmones. Por eso les empieza a faltar el aire, los pulmones. Y es característico un paciente, el de coronavirus se ve como más bolitas, pero el de influenza se ve más lleno. Por eso es que se agravan, por eso es que pueden morir, porque ya el oxígeno ya no llega ni al cerebro ni al corazón, y el corazón sin oxígeno se va deteniendo su latido hasta que se para. Así es. En los casos leves, hay casos leves, casos graves, casos moderados. Hay casos leves del 81% y siguen manteniendo los mismos porcentajes. Los casos moderados son el 15%, los casos graves es menor y los casos críticos son el 5%. Y ahí ya podemos hablar de falla orgánica, falla la presión, falla el corazón, falla el riñón, falla el pulmón, que es el principal. Y finalmente, conforme vaya fallando más sistemas u órganos, pues las posibilidades de vida del paciente van disminuyendo. Se sigue manteniendo la mortalidad al 2%, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una mortalidad muy baja todavía. Tenemos más de 200 casos y se ha muerto uno y sospecha de otra paciente que tuvo síntomas de coronavirus, pero no estaba catalogada como un caso. Ya interrogándole y todo, pues China a lo mejor sí se fue al Vive Latino y después presentó síntomas y se murió, pero no sabían que era un caso sospechoso. Entonces, esa la tienen en reserva, van a ver si confirman, quizá con una autopsia o algo así, confirmar que tienen que era coronavirus o no. Solamente uno de los 100. Aquí se sigue, o sea, estamos más abajo. Eso es alentador, si es que lo que estamos escuchando en las noticias es cierto. Pero en los demás países, excepto Italia y España, sí se mantuvo siempre del 2 al 4% de mortalidad. Entonces, no es tan, ¿ya? No es tan, pues tan letal. Por lo que no hay que espantarnos, pero sí hay que evitar contagiarnos y cuidarnos en caso de que tuviéramos coronavirus. En algunos pacientes pueden presentar síntomas digestivos, influenza es uno de ellos también. Empiezan con dolor abdominal, náusea y vómito, y después empiezan con la gripe o con los síntomas, la fiebre. Esos pacientes tienen peor pronóstico, tanto para influenza como para coronavirus. Pero descartar, ay no, es que a mí sí me dolió la panza y no, también. Algunos pacientes llegan al 5% lo presentan. Y lo que hace ratito hablé, que lo siguen mencionando, esta plática yo la hice hace 3 semanas y la fui actualizando. Esto lo siguen manteniendo. Hay pacientes que no presentan síntomas y traen el bicho. Entonces, aguas, porque esos son los que pues, más preocupan. Pues, no dicen, no, pues yo me tengo que guardar, no. O sea, esos son los que más. Por eso les digo, traigan cubrebocas. ¿De acuerdo? ¿Otro? Los mayormente afectados son a la edad de 56 años en promedio. El 99% puede presentar fiebre, el 69% tos seca. A diferencia de la influenza, aquí no mencionan y en ningún lugar he visto que mencionen rinorrea, que es el moco transparente, lo que sí pasa en influenza. En influenza sí, y en influenza no hay dolor de garganta y aquí sí. ¿De acuerdo? Tos seca, dolor de huesos, que son mialgias, diartrias, así como si los hubieran pateado. Dificultad respiratoria en el 3%, 31%, y esto no quiere decir que ya me ponga morada, ya es una insuficiencia respiratoria. Cuando yo ya utilizo las costillas para respirar y que la nariz me hace así, ya es una situación complicada, quizá una neumonía y anormalidades pulmonares por una tomografía, se presentan el 20%, y el 12% puede llegar a requerir ventilación mecánica o respirador. ¿De acuerdo? En los laboratorios hay disminución de los linfocitos, hay alteraciones de ciertas funciones orgánicas. En este caso, por ejemplo, puede ser en las enfermedades hepáticas, ya cuando está fallando el hígado,
digo, en las funciones hepáticas ya cuando están fallando otros órganos, pero principalmente hay disminución de los glóbulos blancos e incremento de los niveles de función hepática, de los niveles de las sustancias que produce el hígado. La procalcitonina es un estudio de laboratorio que se utiliza sobre todo para gravedad de cualquier enfermedad. También está alterada en los pacientes graves. Si la procalcitonina en mis estudios me sale tranquila o no hay niveles altos, no me voy a morir, casi estoy seguro. Pero esto ya es prácticamente cuestiones técnicas de lo que nosotros como médicos vemos en el paciente enfermo. Y se normalizan los niveles de esto que les estoy mostrando 2 semanas en la leve y hasta 36 semanas en el paciente grave, hasta después, ¿de acuerdo? Se empiezan a... ¿Qué podemos hacer para poder identificar a un paciente con coronavirus? Reconocimiento temprano de los casos sospechosos. ¿Cómo? Al principio sí, porque acaba de ir a España el vecino, y porque acaba de ir a Italia, y porque acaban de ir a China, y porque acaban de llegar de jugar y no sé qué. Después, ¿cómo? En Italia, ¿cómo le van a hacer para reconocer los casos? Pues nada más saben que viven ahí. Pero ya como pobladores del mismo lugar, ¿cómo vamos a reconocer el caso? ¿No? O sea, lo más temprano que se pueda, pues yo acabo de ir y pues ya me enfermé, sí soy en casa. Lo más rápido que se pueda. El aislamiento temprano de casos sospechosos. Si yo ya sé que estoy en riesgo, me guardo. No hay que hacerle la mala onda a los demás. ¿Para qué enfermarme yo? En primera, ¿no? No sé si ustedes ven el 13, el Pato Borghetti, el de Venga la Alegría. Habían viajado a Barcelona, su esposa estaba ya declarada positiva y se atrevió a estar con ella en lugar de respetar el aislamiento y presentarse a trabajar. Ya tuvieron que poner cuarentena a todos, cambiar de personal, desinfectar todo el foro, cambiar el personal de Venga la Alegría, estos son nuevos y los que están guardados. Yo, perdón por lo que voy a decir, qué poca del fulano que no respetó que su esposa ya estaba declarada y tiene un video al lado. No se va, ¿no? Y es lo mismo que podemos decir al que escupe en el suelo, al que estornuda sin cubrirse. Entonces, aislamiento. Hay que esconderse. Ya si estamos enfermos, mejor hay que guardarnos un poco. Y pues así como dices, yo no tengo miedo a morirme, pero no quiero que se muera mi familia. ¿Sí? Yo no tengo miedo a enfermarme, pero no quiero contagiar a los demás. Mi hijo habla de los niños prácticamente no presentan síntomas, pero sí son un poco de infección. Ellos hablan de que eso es muy leve o no desarrollan síntomas, aunque lo traigan. Pues a lo mejor estamos tranquilos porque nuestros hijos van a estar bien, pero mi mamá tiene 80 años. Se me va a morir. Entonces mejor nos cuidamos para que nadie esté en riesgo. Y aplicar las medidas de control de infecciones. La siguiente, considerar la presencia de COVID-10 en pacientes que viajaron a todos lados. Ahí dice China. En China se supone que está controlado. Yo no confiaría, ¿no? Pero ya ahorita que viajaron a todo el mundo y que empiezan con síntomas. Lugares en donde haya una infección comunitaria. Si acabo de ir a, no sé dónde haya más casos aquí, sea aquí en el DF, en la Ciudad de México. Si acabo de ir y luego empiezo con síntomas, quizás hay un poblado en Nuevo León donde hay muchos casos en un solo lugar. Si yo vengo de ahí de fin de semana, o ahí vivo, y vengo acá a la Ciudad de México y empiezo con el problema, hay que sospecharlo, ¿no? Contacto reciente 14 días previos con un caso confirmado o sospechoso, Pato Borghetti es uno de ellos. Él estuvo y yo empiezo. Y estuve trabajando con él, pues ya, ¿no? Era caso sospechoso y después se confirmó. Entonces se considera como caso también. Y pacientes con enfermedades respiratorias graves sin identificar la etiología. Este paciente no sé qué tiene. Está muy mal, tiene neumonía y no sé qué tiene. Y ya salieron las pruebas, salen negativas, coronavirus. ¿De acuerdo? ¿La siguiente? Si hay sospecha de coronavirus, implementar medidas de control de infecciones,
Ya hablamos de ellas. Lavado de manos, desinfección de superficies, cubrebocas, higiene, limpieza y todo. Notificación inmediata, esto le toca al personal médico. El INDRE es el que se encarga de las enfermedades epidemiológicas a nivel del país. Donde se concentran todos los casos que el SIDA, que un caso de tuberculosis, que un caso de... Todo va ahí al INDRE. Y el INDRE muchas veces son los que mandan las pruebas, ¿de acuerdo? Pero ahorita ya las pruebas están sobrepasando el costo. Entonces, hace rato la médico de la UNAM reiteró que no hay que hacerse la prueba por guardarse, ¿de acuerdo? Ya en los casos como los jugadores de fútbol, en los que sí se tiene que confirmar el caso para evitar lo demás, entonces sí les hacen prueba. No es necesario hacer prueba, no hay que apanicarnos porque no hay suficientes o están muy caras. Hasta en 3,000 pesos está una prueba de coronavirus y el resultado sale en 24 48 horas. En el caso de Pato Borghetti, si era necesario, estuvo en contacto con mucha gente para que esa otra gente, se enferme o no, esté guardada. ¿De acuerdo? Entonces sería más bien por evitar que se riegue la prueba. Realizar pruebas en pacientes que cumplen criterios o estén bajo investigación. Pero les vuelvo a repetir, no es para todos. Todos los que, yo ya me siento enfermo, me tienen que hacer la prueba, no. Lo que se recomienda es guardarse en casa y vigilar los síntomas complicados. Aquí viene cómo se realiza la prueba. Es una prueba de reacción de cadena de polimerasa en la información genética del bicho. Y en 24-48 horas sale. Es una prueba nasal, meten un cotonete en la nariz hasta el fondo. Y también se pueden realizar pruebas en heces y en orina. Si la prueba saliera negativa y el paciente continuamos con la sospecha, se vuelve a repetir. Si sale positiva, se vuelve a repetir una tercera, pero entonces ya sería de otra parte del tracto respiratorio para confirmarlo o descartarlo. Se considera infectado con resultado positivo en 2 pruebas. Esto ya no se está haciendo ahorita, solamente es una, y en caso que saliera negativo, pero con síntomas, se repite la prueba. No se conviene hacer cultivos. Nosotros estamos acostumbrados a... Le voy a mandar uno de los cultivos porque tiene que ser muy sutil. Imagínense cultivar así lo que es cultivar, así una plantita, cultivar el virus. O se multiplica, ¿no? Entonces, mejor cultivos no se recomiendan. Entonces, si les llegan a decir, le voy a hacer cultivo, no, gracias. Se considera infectado los resultados positivos. No, ya, esto ya. Tampoco ya. Bueno. Lavado de manos. ¿Quién sabe cuánto dura el lavado de manos? 20 a 30 segundos, ¿sí? Han visto en la tele muchísimas veces cómo se lava. Hablan que el jabón es ahorita la sustancia mágica que nos puede aliviar de esta situación. El jabón de la abuelita. Sí, pero lamentablemente los jabones de pasta los tocamos y los podemos dejar contaminados. O la superficie que está a un ladito y luego dejamos ahorita a un ladito. Por eso recomiendo ahorita usar los jabones líquidos. Que están aislados. Si metiéramos la mano sería lo mismo. Pero como el jabón líquido está aislado, entonces es lo que se recomienda. El lavado de manos, acuérdense, es así. Así. Todos los dedos. Ajá. Acá. Acá. Aquí. Acá. Y el dedo, porque este no lo tallamos, ¿no? Se supone que podemos cantar las mañanitas, ¿no? ¿Hasta dónde? Todas las mañanitas. Las 3 primeras estrofas de la noche. Entonces, pues, no quitan hasta son las mañanitas, ¿sí? Y enjuagarse bien, secarse bien, y si es posible usar alcohol gel. Lo llaman gel antibacterial, hace rato lo explicó la doctora Laura,
porque no es antibacteria, es antitodo. Se llama alcohol gel, 70%. Los frascos que vienen etiquetados traen la dilución supuesta. ¿A cuánto viene? Tiene que ser 70% o más. Si es 60%, yo los he visto, 60 y 40% no sirve. Entonces, si ya no hay, porque ya hay desabasto cañón, yo no quiero pensar lo que va a pasar la semana que viene. Cómprense ahorita un litro de alcohol y cómprense un aspersor. Pero se disparó muchísimo. 30 a 60 litros. Pues en la semana, hace unas 2 o 3 semanas, 50. No, ahorita es 60. Y está demasiado. desgraciado. Sí. Está feo. Entonces, alcohol, si no tienen alcohol gel, hay muchas fórmulas que anuncian en Facebook y demás para hacer alcohol gel. No se metan en broncas. Lleva alcohol. El alcohol gel lleva, la receta lleva alcohol. Pues mejor quédense con el alcohol. Las superficies. Ajá. Hay cosas que se maltratan con el alcohol. Se despintan, las mesas. Cloro. Aunque dicen que no es tan eficaz, pero cloro. Y las toallitas, las toallitas estas de bebé, vaciarles un poquito de alcohol para limpiar los celulares y demás. Entonces, es eso, o sea, lavado de manos, alcohol, las superficies, aislamiento si están enfermos, uso de cubrebocas, toser. Pero yo me pregunto y no sé la verdad, ahí sí ya no tuve tiempo de buscar exactamente cuánto dura el virus en cada superficie. Hay unos donde dura 4 horas, otras superficies donde dura 3 horas, otras superficies donde dura 72 horas. Si yo no trajera mi suéter, pues a lo mejor me toso y me escupo en el brazo y me pongo gel. Pero yo no sé qué tanto se queda en la tela. ¿No? Entonces, si estamos así como me acabo de ir al concierto, llego, me quito mi ropa, la doblo y si puedo la lavo con agua caliente. ¿De acuerdo? Lo primero que debemos de hacer llegando a casa es lavarnos las manos. Y si es un área de riesgo como la mía, pues para que no haya... Estamos ante una situación fea. Parece que declaran fase 2 el martes. Vamos a estar todavía más aislados ya. A lo mejor ahí ya, cines cerrados, orden, pues ya por orden de arriba. Ya no pueden abrir cines, ya no pueden abrir gimnasios, ya no pueden abrir pero por orden. Igual, estaban diciendo que querían meter el Didi, el Rappi y todo para que ellos no dejaran de producir, no tuviéramos que ir a comer, sino que llevaran nuestra comida. Ojalá y cocinando todos a la comida. Pero bueno, finalmente, yo creo que sí, todavía tenemos éxito, a pesar de que en López Obrador dice que no va a pasar nada, que tenemos todo. No es cierto, no tenemos todo, no tenemos nada. ¿Por qué parecen astronautas los que están en otros países? ¿Y por qué nosotros no? A nosotros nos dan uniformes de este material, desechables de este material. El cubrebocas que trae mi hijo es un cubrebocas de concha. Ya un paciente enfermo se recomienda usar que es un poco, o yo tengo contacto con mi mamá, se enfermó y estoy con ella, usar este cubrebocas. Ya el cierre es más. Ajá. Y hay otros cubrebocas, que desafortunadamente el costo se elevó muchísimo, que se llama N95. Ese es bueno. Aquí a lo mejor aquí me entra una gota y me infecta. Pero el N95 es más cerrado el poro, es el ideal para pacientes enfermos. Si tiene que ir al baño, se ponga su cubrebocas hermético y vaya al baño. Si van a comer o en algún momento entramos en contacto, ahí ya no se vale traer de concha de preferencia, de cierre hermético de preferencia.
Si son de estos delgaditos, dos, ¿no? Si se puede una gasa, un cubrebocas mojado ya no sirve. Y obviamente generamos vapor, generamos saliva y todo aquí. Entonces esto al rato, de preferencia en una bolsa cerrada para que no estemos, ¿de acuerdo? No se automedique, solamente el paracetamol. Hay muchos estudios ahorita que se están haciendo, incluso con medicamentos que están presentes en el mercado, pero que están en estudio. Ya se inventó una vacuna, va a tardar en salir, lo menos que ha tardado en salir una vacuna son 14 meses. Pero hay muchas pruebas con diferentes medicamentos que no nada más son antivirales. Son atorvastatina, en algún momento lo han escuchado ustedes, para el colesterol. Se está trabajando con ella. Se está trabajando, no se pueden usar esteroides, que en una neumonía sí se usan. Se está trabajando con medicamento para el paludismo, para tratar coronavirus, con antibacteriano combinado para manejar. Entonces, pero esto todavía parece que están resultando, pero todavía no hay pues, bandera verde para poder decir sí. Entonces, ojalá y les haya servido la plática. Lo que me interesa es que se lleven, que puedan externar y extender la información para que podamos controlar esto. Sí se puede, pero siempre y cuando creamos que existe. Si fue una arma biológica, si fue la economía, si fue lo que sea, finalmente existe. Se contagia, se pega y mata. No a todos, pero sí se contagia. Entonces, por favor, ahorita que ya nos vamos a enfrentar a una situación diferente, ¿sabes qué? No se va a enfrentar. No sé, mira, ¿sabes qué? Vamos a limpiar las manijas y todo en casa. Oye, que espera tantito, voy a la tienda, ¿dónde? Oye, que me voy al concierto, no vas. ¿No? Para que podamos entonces contener la dispersión del virus y tengamos un poquito de menos repercusión de todo esto. Hablan de que es hasta junio, que va a durar 3 meses como en China. No somos China, ni tenemos lo que tiene China. China es un país muy grande. Aquí somos más pequeños, ¿no? Pero ellos tienen más tecnología y nosotros no. Y el presidente que tenemos tiene santitos. Entonces, yo soy católica, yo rezaría porque todo esto pasara, pero también me guardo, también me lavo las manos, también me pongo gel. Nada más le vamos a dejar al Señor toda la responsabilidad, ¿no? Entonces, con eso yo creo que estaríamos mucho mejor de aquí a junio. Si es antes, excelente. Muchísimas gracias. ¿Menos dudas? Muchas gracias. Yo una duda. ¿El TEMPRA